Hola, hola a todos, seguidores de Juancho Andrade y del video podcast Conectando Historias. Hoy con mi invitada Claudia Granados. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué más, Juancho? Bien, Un gusto tenerte acá. gracias. Lo Ah, mismo. ¿Pero por qué? Porque estamos los dos, Por los Isa, ¿no? dos juntos, sí, por Isa. Pues resulta que de la librería Casa y su fundadora Isa, una persona muy especial, se le ocurrió que Juancho Andrade y Claudia debían estar juntos en un proyecto. Y ese proyecto es el Club de Lectura, el Chusqui. Así fue Isa. No fue el algoritmo, fue pura inteligencia natural. Exacto. Fue la empatía, Ajá. fue esa visión que ella tiene del valor literario de este encuentro. Así es. Pues yo voy a participar con mi libro Nacer a prisa, liderar con propósito en el club de lectura que se llama El Chusque. Cuéntanos por qué el nombre. El Chusque es el Club de Lectura de Diarios de Parque. Y yo busqué, el nombre de Diarios de Parque fue fácil, pero cuando llegamos al Club de Lectura me demoré. De hecho, no me gustaba mucho la palabra club porque es como súper excluyente, pero dije, bueno, pero en realidad sí es como un club, porque sí hay que animarse, participar, llegar, poner tiempo. Pero entonces el nombre viene de un libro muy bello que se llama Bosques Tejidos, de Mateo Hernández Schmidt, que te lo recomiendo mucho, así como para Navidad, regálatelo. Allá en casa lo consigues. Mateo Hernández es un naturalista colombiano y en ese libro pues él narra tal cual, Bosques Tejidos, la relación de lo que pasa en el Amazonas, con lo que pasa en los Andes, habla mucho de cómo recuperar bosques aquí en la sabana. Y fue en ese libro que yo encontré la palabra y resulta que el chusque es una especie de bambú de los bosques andinos que crece espontáneamente, digamos, pero ha sido entendida por algunas personas como algo que hay que eliminar, como que hay que cortar esos chusques, esos bambúes y por favor, ¿qué crees? Sembrar otras cosas y cosas que crezcan muy bonitas y muy ordenaditas. Y Mateo ahí lo que nos explica es pues la importancia de los chusques para albergar una cantidad de diversidad de fauna y por qué hay que dejarlos crecer y observar. Y entonces a mí como que me hizo clic lo que Mateo describía en ese libro y dije, bueno, esto más o menos se parece a lo que pasa con las mentes neurodivergentes, que es como, no, necesitamos por favor que usted piense así, se organice así, se comporte así, y hay una norma socialmente construida que no deja que esas mentes puedan desarrollarse más libremente como el chusque de Mateo y que puedan pues brindar a la sociedad todo el potencial que tienen. Entonces yo dije, bueno, esa fue como la relación, esto es la relación que hago yo en mi cabeza y me gustan las palabras con che, me gustan porque son como de acá, De como, recordatorio, además. pero además De son como muy de recordación. nosotros, ¿no? De como chicha, como de por acá. Entonces me pareció muy auténtica y es una palabra sonora y tú la metes en Google y no había ningún club de lectura que se llamara así. Entonces se quedó el chusqui. Es también de recordación, Claro, de identidad claro, cultural exacto. y es, Y es bonita. veo yo que es como la extrapolación de todo lo que hablamos tú y yo y lo que se habla en este canal de la diversidad, la inclusión y la discapacidad. Y es dejarlo ser, dejarlo desarrollarse. Claro, y además, pues es que de hecho el concepto de neurodiversidad pues se desarrolla de manera análoga con el de la biodiversidad, ¿cierto? Es como así como no es mejor una abeja que un perrito, pues tampoco hay un cerebro que sea mejor o normal. Entonces allá había una analogía también interesante. Entonces como que, pues nada, y se quedó el chusque. Algunos genios del marketing dicen que, ay, no, que eso es tan difícil que la gente no se acuerda, no sé qué, no, sí se acuerdan.
Si les explicamos y tú me preguntas, por ejemplo, así, ¿se acuerdan? Y hablando de eso, a mí me llama la atención, ¿cómo llegó esa palabra a tu realidad? La palabra esa del La palabra neurodiversidad, claro, de ahí neurodiversidad. empieza, claro, porque dije yo que el Chusque era el club de lectura de Diarios de Parque, y Diarios de Parque es un proyecto que nace oficialmente, digamos, en 2022, pero de hecho venían haciendo un poquito antes con mi historia personal. Eh, y lo que hacemos en Diarios de Parque es educar en neurodiversidad y acompañar a las personas en el tránsito hacia el paradigma de la neurodiversidad. Pues mira que la palabra llega por un amigo. A este amigo lo voy a hacer famoso. Yo en el 2020, por allá en medio de la pandemia, ¿te acuerdas de esa época que era como Sí, pues incertidumbre pura, una cosa no como sabía uno no que... sabía uno qué, si iba a haber vacunas, si no iba a haber vacunas, si nos vamos a morir todos, un año pues bastante Y uno veía particular. noticias y cifras y se sentaba uno a llorar. Claro, fue una cosa muy dura y bueno, en febrero de 2020 mi esposo, mi hijo y yo llegamos acá a Bogotá, nosotros vivíamos en Ibagué. Sí. Saludos a todos en el Tolima, que los queremos mucho. Y eso fue en febrero. Y entonces como que llegamos de Ibagué a Bogotá en febrero por asuntos pues laborales y que nos encierran en marzo. Ay, qué lindo. Y ahí estuvimos encerrados y fue como en medio de ese año tan difícil que empezamos a notar pues que tal vez íbamos a necesitar un poco de ayuda con el nené. Con mi nene tenía en esa época 2 añitos, más o menos, sí, 2 añitos, 2020. Y bueno, fuimos a una pediatra y la pediatra nos dijo, eso vayan a terapia ocupacional, que eso no le hace daño a nadie. Yo estoy de acuerdo, a mí me faltó terapia ocupacional en la infancia, estoy segura. Y de ahí llegamos a una consulta de neurología y en diciembre de 2020 recibimos un diagnóstico de autismo para mi hijo, con un subtítulo súper feo. Autismo, nivel de funcionalidad por determinar, acá abro comillas. ¿Y tú Así qué decía. sentiste cuando Yo dijeron dije, nivel por determinar que... yo primero recuerdo, porque es que el contexto es importante, yo Sí, recuerdo que claro. esto era como que uno llevaba mucho tiempo encerrado, habíamos salido por allá agosto, uno empezó a salir, pero muy poquito, y yo recuerdo el doctor, era como que tenía, ya sabes, su uniforme, pero además Sí. tenía como gafas y además tenía Careta. esta careta Que uno nunca los escuchaba. y además tapabocas y otra cosa encima. Y yo decía, pues realmente, pues usted para mi hijo es como medio extraterrestre, ¿no? Y el Sí, no. señor allá, entonces le hacía unas preguntas, entonces, y él mira a los ojos, no. Y él juega con carritos y yo, no me interesan los carritos. Pronto mira las llanticas y no, ta, ta, ta. Y el man ahí llenaba su ta, 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 listo, autismo. Y yo le dije, ¿y usted así como en 20 minutos ya me puede decir eso? Me dice, sí, no hay duda. O sea, esta era una persona como autoridad en el tema acá en Colombia, ¿no? Por eso fuimos allá. Yo no sabía qué era eso. O sea, yo ni me había visto Rayman, literal, nada. Pero recuerdo salir como muy, muy nerviosa, porque además él habló como de que íbamos a necesitar hacer muchas cosas y que la vida iba a estar llena de sacrificio. Y yo invito a los oyentes Ay, del así. podcast, así, invito a los oyentes del podcast, si uno busca sacrificio en la RAE, pues bueno, puede ser como una ofrenda, pero también pues tiene una connotación negativa. Y entonces yo dije, pues yo no sé qué es esto, ni si es o qué, pero vamos y busquemos otro señor, porque es que acá no estoy muy cómodo. No, sacrificio, o sea... Allá no volvimos, o sea, como que, pero digamos que yo creo que claro, dije, bueno, aprendamos de esto, está pasando algo. Fuimos a otro neurólogo, ese otro neurólogo fue más amable, a ese sí lo visitamos, seguimos visitándolo, porque claro, fue distinta la aproximación, Sí. un diagnóstico muy parecido, que en ese momento le diagnosticaban a uno trastorno Pero generalizado del desarrollo. ahí le hicieron ya como pruebas. ¿Qué pruebas diagnósticas se hacen en ese Pues caso? realmente las pruebas diagnósticas son el señor con un ¿Escáner? checklist, no, esto es un Excel, un checklist, que es lo que dice el manual,
los manuales diagnósticos, que pueden ser el de la Asociación Americana de Psiquiatría Ok. o el CIE-11, pero esto es una cosa que Ernesto Riaño, psicólogo peruano, lo define muy fácil y dice, mira, el diagnóstico de autismo es un diagnóstico narrativo. O sea, no es como que a ti te hacen una prueba de sangre, después te hacen pruebas genéticas, pero no hay marcadores biológicos para ese diagnóstico. Es de qué depende, de quién te ve, te observa y cómo eso se relaciona con unos manuales diagnósticos, ¿cierto? Por eso pasaba algo y esa fue como una pista para mí, y ya te respondo tu pregunta porque mira que todavía no te respondo tu pregunta. Eso fue una pista para mí porque yo fui donde el señor del sacrificio y donde el otro señor me dijo, no, esto es un tema es muy lindo porque él lo dijo de otra forma, es un tema de paciencia, amor y comprensión. Y uno dice, esto está diferente. Pero estos dos seres distintos me dieron la misma orden médica. Teofono, psicología, 3 y 3. Esto era una agenda ejecutiva para mi pobre hijo de 2 años. Y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, ahí sí yo quedo un poco, espérense, yo entiendo. ¿Cómo puede ser que estos dos personajes con aproximaciones tan diferentes me dan la misma orden médica? Y ahí uno que hace, Juancho, pues llama a un amigo, como en el concurso aquel, porque uno qué hace. ¿Y a quién busqué yo? Y ese es el privilegio también de tener estos amigos. Pues yo busqué a un amigo mío, que es una persona pila, sensata, amorosa y que además es un doctor en educación y trabaja con unos temas de inclusión en Estados Unidos con comunidades latinas. Yo dije, pues yo le voy a preguntar a José. Yo le escribí, le dije, ven, estoy en estas y estoy tratando de encontrarle sentido a esto, ¿no? A estos O dos. sea, tienes dos visiones encontradas y estás... Pero llegaban a la misma orden médica, una cosa muy Sí. prescriptiva. Y entonces yo le escribí a José y él muy juiciosamente me dijo, pues yo no sé mucho de autismo, pero déjame, yo averiguo acá. Y el man se fue a la facultad de educación, a la facultad de nutrición, a la facultad de medicina, no sé qué, y me mandó un mail. 1, 2, 3, 4 recursos, un paper, una página, un libro, Para que te documentaras. para que yo me documentara. Claro. Y recuerdo 2 cosas. Y me acuerdo que me mandó un artículo, un paper, que hablaba sobre la importancia del bienestar de los cuidadores para el bienestar de las personas autistas. Yo dije, pues claro, como todo. Y lo otro es que me mandó varios recursos y ahí aparecía la palabra neurodiversidad. Y ahí sí te respondí la Ya pregunta. llegamos a Ya neurodiversidad. llegamos a la pregunta. Este podcast, pobre Luisa, editando esto, por Dios. fin. Por fin. Pero a lo que voy es que yo no llegué a esto ni por el neurólogo 1 ni por el neurólogo 2. Llegué por el amigo, ingeniero, doctor en educación. Y esto me llevó como a una frase que siempre la cito y se me olvida quién es el autor. Toca preguntarle a Fernando. Y lo ponemos ahí en los comentarios del podcast. Y es que, pues, los problemas no tienen disciplina y las soluciones tampoco. Y con esto no quiero decir que el autismo es un problema, sino el problema es la forma como se me presentó a mí. Y ahí entonces es que empieza como la semillita de Diarios de Parque. Yo digo, bueno, esto me suena más. Porque cuando yo empiezo a leer de neurodiversidad y hace el ejercicio de buscar en Google autismo versus buscar neurodiversidad, tus resultados son completamente distintos. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar sobre neurodiversidad y empiezo a conocer el paradigma de la neurodiversidad, esto me parecía mucho más amable que lo que yo había escuchado desde solo el paradigma médico, que es como el que se contrapone a esto. Y esto se parecía y guardaba más sentido con la mirada que yo tenía de este ser humano divino que tenía en casa, ¿no? Que tenía una forma distinta de habitar el mundo. Pero además, conforme más investigaba y me formaba, me daba cuenta que este camino estaba mucho más cerca de lo que la ciencia, la neurofisiología y la neurociencia estaban avanzando para entender realmente cómo es que funciona el cerebro humano. Pero me di cuenta que eso no era el común de las personas. O sea, yo lo que tenía era un amigazo que me hizo esta curaduría de información. Y así llegó la palabra. Y por eso, claro, Diarios de Parque nace de esta motivación personal, pero empieza rápidamente a nutrirse, pues, de estudio, ¿no? Porque aquí me encanta siempre citar a Bell Hooks, que habla de lo importante que es la experiencia personal como una fuente de conocimiento, como algo desde donde se puede teorizar, pero tú necesitas coger esa experiencia y ponerle teoría, ¿cierto? Y entonces ahí empieza como esa labor mía de
aprender, de formarme. Hago una certificación en autorregulación por el Merit Center en Canadá, porque me doy cuenta que esto no es un tema de autismo, que es importante hablar de neurodiversidad porque abarca mucho más, pero además que esto hay que unirlo con qué se está estudiando en neurofisiología y ahí encontrar, digamos, esta aproximación de Stuart Shank que fue muy interesante. Y después entonces, pero claro, entonces también me pasaba como que todo esto era muy gringo, como muy Europa Occidental y Había Estados que, Unidos, y yo, ¿y había dónde que está mi gente? aterrizarlo aquí al Había que trópico. aterrizarlo al trópico, y entonces fue fundamental para mí haber encontrado el trabajo de Ernesto Orraño y de Eita Perú y haber hecho con ellos la certificación entendiendo el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad, porque claro, esto era ya aterrizado a nuestro contexto, a América Latina, ya no éramos nosotros como recibiendo cosas, sino otra cosa, o sea, conversemos en estos contextos nuestros. Y ahí seguí estudiando y avanzando y lo que empezó en formato podcast, porque Diarios de Parque originalmente fue un podcast, fue como lo primero que hicimos, pues empezó a tomar forma y yo me di cuenta que ahí había algo de mucho valor, un servicio de mucho valor que podíamos entregar, pero no me di cuenta de esto sola. Esto pasó por un programa de incubación, de incubadora de emprendimiento de Compensar, y hay que dar las gracias también a Compensar, porque si no hubiera sido por Compensar y su equipo, yo no me pongo a organizar Claro. todo esto en un servicio que se pueda entregar y pueda ayudar y que ya atender una necesidad que está allá afuera, que es aprender más del paradigma de la neurodiversidad para todas las personas, ¿cierto? Y bueno, así fue como fue evolucionando y lo que inicialmente era un podcast de conversaciones fue creciendo a un proyecto más grande. Empezamos a hacer nuestros primeros talleres de formación. Sí. El taller se llama Entender la neurodiversidad y ahí fuimos avanzando hasta, después vino el club de lectura, porque la otra cosa que a mí me pasaba, Juancho, es que yo decía, pero la gente no entiende esto, sin literatura. Yo pues empecé a buscar, a leer a los adultos autistas, a adultos no hablantes, que puedes encontrar testimonios de adultos no hablantes, y a unir eso con la literatura. Y yo decía, pero esto, acá yo encuentro personajes con estos rasgos en todas partes y en toda la historia. Y después cuando me vuelvo a investigar, recuerdo que resulta que esto no es carreta mía, sino que ya hay en los estudios literarios un campo de estudio que es la neurodiversidad en la literatura. Y ya hay unas personas en el Reino Unido estudiando estas cosas desde el punto de vista de los textos que han sido escritos y de la lectura que hacen las personas neurodivergentes en sitios diferentes. Entonces, por eso surge el club de lectura. Explícanos pues brevemente cómo es la dinámica del taller. Es un taller que tiene 8 horas de duración, Ok. ¿cierto? Inicialmente lo lanzamos grupal y virtual. Y es un taller que ocurre, esas 8 horas ocurren en 4 sábados, en un mes. Tiene que haber recurrencia. Tenemos que tener tiempo para reflexionar sobre lo que estudiamos. Y básicamente tiene como 3 ejes. Uno es la historia. Estudiamos la historia del autismo y la neurodiversidad. Interesante, claro. Porque sin historia, ¿De dónde ¿de partimos? dónde Claro. partimos? Después, unimos esa historia y vemos en dónde es que la neurodiversidad se encuentra con la neurociencia y dónde es que esos caminos que van paralelos se van a encontrar. Y uno muy bonito que es como el tercer sábado, nos dedicamos al arte. Y entonces miramos las voces autistas que están en el arte, en la literatura, en la fotografía, en la pintura, Muy interesante. para hacer esa conexión de, bueno, listo, necesitamos el lenguaje del arte también para entender esto en toda su complejidad. Y la cuarta sesión es muy sencilla porque es, con todo esto que hemos estado estudiando, traigan todas las preguntas y a cómo todo eso que hicimos en estos sábados, bajarlo a la cotidianidad. La única regla es que esto puede ocurrir en un mes o más. O sea, alguien me dice, no, es que hagámoslo todo en un sábado y un domingo. No, porque esto requiere tiempo Sí, no. para procesar, para entenderlo, para bajarlo a su cotidianidad. Entonces, estos talleres empezaron grupales y virtuales.
Y después empezamos a darlos también presencial, que fue como era un salto que yo quería hacer. O sea, por favor, encontrémonos, comamos galletas, tomemos tinto. A ti te encanta lo presencial. Claro, a mí me encanta presencial, pero pues no podemos negar que la virtualidad nos permite llegar a muchos más lugares. Entonces, este taller existe en forma virtual, en forma presencial, en forma grupal y en forma individual también. Porque, y ahí también es algo que uno va aprendiendo en el camino. Entonces, a mí me encantan las formaciones grupales. A mí me encanta tener a la persona autista acá, adulta, y el profe, y el profesional de la salud, y los padres, y todos reunidos conversando. Sí, eso es supremamente valioso. Claro, pero resulta que no todas las personas están en la misma etapa del camino. Sí, es Y verdad. hay personas que todavía no quieren sentarse a conversar de esto con nadie más, Sí, sino cierto. que quieren hacerlo más de forma más privada, en público, sin público. Y entonces empezamos a hacer también uno a uno. Ese es un taller de diarios. Así Ok. más o menos Fue funciona. súper bien, súper interesante, súper vivencial. Bueno, y así Diarios de Parque fue evolucionando. Nuestro último proyecto que nos tiene súper contentos es la comunidad del parque, la membresía de Diarios de Parque. Y ahí lo que hicimos fue, ok, hagamos algo de largo plazo para quien dice, bueno, yo de pronto no me meto a un taller con esa intensidad horaria, pero puedo cada mes encontrarme con este grupo de personas y vamos aprendiendo y vamos construyendo juntos ese andamiaje conceptual que se necesita para informar esta experiencia. La gente viene con diversas experiencias, acá le damos este andamiaje conceptual, conversamos y entre todos vamos construyendo lo que se necesita para el famoso futuro neuroafirmativo que queremos. Ya sabes que aquí ya tienes a un aliado en Juancho Andrade para Buenísimo. lo que, lo que se necesite. Otra cosa que quería preguntarte es, como madre, ¿qué es lo más bonito que has aprendido en este camino con tu hijo? Dos cosas. Una es la pausa y el silencio. Cuando a mí me preguntan, ¿qué necesitan las personas neurodivergentes? Tiempo. Y en este mundo acelerado en el que estamos, hay muy poquito tiempo. Entonces, ¿yo qué he aprendido? A pausar, a observar. Y así viene la conexión y la comunicación. Ok, Mi hijo es un niño autista no hablante, tiene un sistema de comunicación aumentativa. ¿Qué implica eso? Pues la espera. Justo ayer, Juancho, estaba viendo un podcast claro. con un autista no hablante que se llama Jordan Zimmer. Y lo que hace la gente del podcast es muy interesante porque ella es una persona que se comunica con un sistema de comunicación aumentativa en el que va escribiendo, no tiene lenguaje hablado. Y entonces normalmente lo que pasa en las entrevistas y esto es que la persona no hablante escribe, pero luego editan Ok, y entonces pasan la respuesta inmediatamente. Y lo que hicieron en este podcast tan bello es que no lo editaron. Entonces el entrevistador pregunta y Jordan escribe, se toma su tiempo y quien escucha el podcast, uno dice, uy, ¿qué pasó? ¿Esta vaina se paró? ¿Qué pasó? No. Quien claro, escucha el no. podcast tiene que esperar y se da cuenta lo que es esperar y darle a ella el tiempo Eso es como ponerse en para el que, lugar. exacto, para que escriba su idea. Por eso a todo el mundo le recomiendo escuchar ese podcast así, se llama Talking with Tech. Hiciste una lectura consciente y juiciosa del libro. ¿Qué crees que nos conecta como historias? Claro, nos conecta. Mi hijo también nació a prisa, como tú, también fue un niño prematuro. Y después de leer el libro, claro, hay un punto central que nos conecta y es la discapacidad, que de hecho la neurodiversidad como concepto se origina en los estudios de discapacidad. Entonces, por eso cuando hablan de la neurodiversidad, como, ay, un superpoder, perdón. O sea, si alguien le dice que hay que es que el superpoder, esa persona, o sea, no sabe de neurodiversidad porque no ha estudiado a todos los autores. Tu libro es como una narración de la experiencia de la discapacidad que a mí me gustó mucho cómo está estructurado
partir de lo colectivo, no es una historia de Juancho, es la historia de Juancho, sus papás, su hermana, la tía, la nana, la del colegio, el del Un jardín, montón de gente. un montón de gente, toda la gente que te vas encontrando por el camino, el que te ayudó en el viaje, en no sé dónde, todo ese montón de gente que te ha acompañado a ti en el camino para que Juancho esté acá sentado conversando hoy Exacto. conmigo. Y yo creo que ahí es donde yo conecté con tu narración, porque dije, eso es, ¿cierto? No me estás hablando de los modelos de discapacidad, que eso hay que estudiarlo, hay que saber qué es el modelo médico, qué es el modelo social, qué es el modelo social relacional, en qué se diferencian, pero logras como que el libro trascienda la historia de Juan Carlos y que se pueda conectar con otras personas a través de todos estos personajes que nos vas nombrando en la historia, la abuelita que te cocinaba delicioso, o sea, creo que ahí es como donde conecté. De hecho, cuando hicimos la planeación de todo esto, yo no fui consciente de toda esa noción de comunidad que tú Claro, hablabas, pero me parece que es muy válido y me parece que es un mensaje que hay que dejar. claro. Yo te decía que el subtítulo del libro, que si yo hubiera sido la editora, le habría puesto no liderazgo consciente, sino liderazgo colectivo. Y entonces ahí de pronto algunos de los gurús del liderazgo empiezan como les hace cortocircuito esa vaina. Como, pues liderazgo es la profe que te ayudaba en el jardín cuando lo necesitabas, el amiguito que te acompañaba allá, el profesor de la universidad, buena gente, el mala gente no, el buena gente sí, el que te daba las oportunidades, el que estaba ahí. Esos pequeños gestos son las acciones de liderazgo. Me estoy acordando en este momento de una profe que se llama Coral Elizondo, que les recomiendo que la busquen mucho para temas de diseño universal y demás. Y ella dice, venga, es que la exclusión y la injusticia son decisiones personales. Sí, Y eso se ve muy bien en tu libro, como si cada persona tomaba la decisión de, no, esas múltiples decisiones personales de las personas a tu alrededor las que han hecho a Juancho. No es un tema individual, no, no es que, ay, qué chacho es Juancho, no, pues sí, seguramente, claro, es un tipo súper inteligente y simpático, bueno, es abogado, ¿qué hacemos? Pero no mentiras, pero, sino que Juancho tiene alrededor, pues, un montón de personas que hacen también quién es él. Bueno, y la portada también nos conectó de una, ¿te acuerdas que te mandé esa foto? sí, me Esto se lo parece. vamos a dejar a los oyentes. Van y buscan la portada de Nacer a Prisa. No, o sea, vayan y buscan Nacer a Prisa para que se lo lean Sí. y buscan la portada de Nacer a Prisa. Y en el Instagram de Diarios de Parque van y buscan la primera foto. Y ahí les dejamos la tarea y van a ver cómo esas dos cosas conectan. Pero eso es tarea para los oyentes. Bueno, ya para terminar, después de todo este recorrido, de todo este viaje, ¿cómo te defines? Tengo dos definiciones. Y yo me defino como una persona genuinamente curiosa. Es la primera definición. Y la segunda se la debo a mi señor esposo que dice que yo soy un animal raro. Entonces podemos decir que un animal raro genuinamente curioso. Pero es eso lo que me ha permitido abordar como esta etapa de mi vida sin miedo a la complejidad, sino al revés, ¿sabes? Reconociendo la complejidad de lo que enfrentamos en el día a día, de lo que vivimos, porque tal vez enfrentamos el verbo, y estar cómoda con esa complejidad y no buscar simplificaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, si ves animal raro genuinamente curioso, ¿qué te parece? No, está bien, un libro. O Sí, se sea, puede ser así, ahí, animal raro. Ya ahí tenemos está, el título ahí del está libro. un libro. Un O animal sea, raro. por favor, nos recuerdan unos Cuando tenemos cariñosamente en redes que cuando sale el libro de que Claudia. se va a llamar un animal raro. No había Entonces, pensado en ese nombre. está buenísimo. Está buenísimo. Y un saludo para el señor esposo Un saludo, hombre. que Para el resultó, profe. que ese fue mi profesor en Así. primer semestre y
Fue una grata coincidencia. ¿Cuál es tu mensaje final para las familias que están iniciando este camino? Yo creo que el mensaje fundamental es hay que tener un rol activo y no pasivo. ¿Y eso Un cómo rol activo se traduce? implica un cuestionamiento a sí mismo y no lo que yo llamo un seguimiento de instrucciones. Si usted se siente como en un lugar en donde sigue prescripciones externas, mi mensaje es pare un momento y piense cómo usted puede tomar un rol activo para aprender de neurodiversidad y así poder traducir eso que aprende en mayor bienestar en su cotidianidad, entendiéndose quién es usted, buscando alternativas a lo que le están diciendo de quién es usted. O sea, el rol activo es fundamental. Que esa es como una recomendación para todo el mundo, sea usted una persona neurodivergente adulta, sea usted un padre que está haciendo diagnóstico, sea usted un profesional de la salud que está diciendo cómo acompaño a estas personas, un profe, eso es clave. Sí, porque muchas veces esos temas se vuelven netamente técnicos, médicos, fríos, lo que nos hablabas del sufrimiento. Claro, o por ejemplo, esta es una anécdota de esas épocas de estar en terapia y recuerdo una mamá con una nena y ella le pregunta a la terapeuta ocupacional, ¿cuántos meses o en cuántas citas está lista? Y yo decía como cuando uno ¿Cuándo lleva, se va a curar? como cuando uno va a la tecnomecánica un poco y dice, bueno, ¿qué hay que hacerle? ¿Cuándo se va a curar? A eso me refiero y con salir de esa actitud que espera, ¿no? ¿Cuándo es que va a estar? Que es pasiva, que bueno, ¿para cuándo es? A una que es más activa y se involucra y aprende y conoce y también cuestiona. Hay que perderle miedo a cuestionar cosas que evidentemente no están bien en la forma como históricamente se ha entendido el autismo y la neurodivergencia. Y aquí paramos porque si no se nos va el episodio larguísimo. Sí, y Mejor dicho, en Diarios de Parque los espero. sí, Claudia, muchas gracias. No, a ti, gracias por Es invitarme. una alegría conversar contigo. Como tú dijiste, nos quedaríamos aquí Aquí nos quedamos eternamente. A ustedes, gracias por por escuchar. vernos, por Por vernos, escucharnos. ¿verdad? Los invito pues a comentar, a contarnos anécdotas y también pues los invitamos a conocer Diarios de Parque también. Y muchas gracias. Hasta la próxima.